y para degustarlo, varias veces, sí, pero vamos a estar pronto por allá. Nosotros entonces comenzamos como siempre con Conspiración Salpame. Exactamente, amigos míos. Tremendo escándalo que hoy día deposita un importante tema en este programa, porque si bien las grandes empresas, los grandes gobiernos han tratado de vendernos la energía nuclear como la más efectiva, la más limpia, la que no se puede jamás correr ningún tipo de riesgo, hoy día vuelve a dar que hablar. Porque el día de ayer en Francia, en una localidad llamada Flamanville, hubo una explosión en medio de una planta de energía nuclear. Como bien dice el titular, alerta en Francia por una explosión en esta planta nuclear de Flamanville, que esto ocurrió el día de ayer, muy temprano, y que esto estaba activo desde el año 1980. Atención, que no es por bajarle el perfil, simplemente queremos informar con la verdad absoluta que esto no llegó a activar los protocolos de emergencia ambiental, simplemente porque la explosión fue tremenda, pero no en la cercanía. Se ve tremendo, yo lo sé, pero no fue en las inmediaciones directas en conexión con la planta nuclear en sí. Hay que entender. O sea, lejos del reactor. Exacto, lejos del reactor, amigo mío. Sin embargo, se hizo la evacuación, o sea, llegaron todos los expertos para ver si efectivamente esto no inmiscuía algún tipo de riesgo biológico, porque hay que entender que si bien el día de ayer no pasó nada, no pasó a mayores, si esa misma explosión hubiera ocurrido un poco más cerca o en la misma planta nuclear, vale decir, en el reactor, créeme que esto sería otra historia. Estaríamos hablando de esto por los próximos meses, quizás por los próximos miles de años. ¿Por qué? Porque son miles de años los que se demora en tratar de que se vaya disipando la contaminación de esta energía tan nociva para el ser humano, y que obviamente nosotros intentamos con toda nuestra sapiencia controlar para así tener algún tipo de fuente para poder iluminar nuestros hogares, hacer funcionar las industrias y todos nuestros quehaceres tecnológicos. Alfa, ¿murió gente por este accidente? No, absolutamente nada. No pasó mayores, no hubo mayor problema, pero la verdad es que eso fue gracias a la divina providencia. Porque es una cosa de distancia respecto al reactor. Sin embargo, aunque esto no fue considerado ni lo más cercano a una tragedia, sí hubo intoxicado. Hay que entender que el mínimo contacto con radiación, las personas comienzan a enfermar y parte de las estructuras celulares de un ser humano podrían terminar en mutaciones hasta finalmente la muerte. Claro. O sea, es algo realmente complejo. Atención. Por otra parte, esto no es casual, porque las desgracias nunca vienen solas. Y hace pocos días volvimos a tener noticias sobre Fukushima. ¿Se acuerdan el terremoto después de nosotros el 2010? ¿Sí? Japón el año 2011. Este terremoto llegó de alguna manera a desmantelar parte de los cimientos del reactor nuclear, uno de los más famosos del país nipón. Y a ver, y esta desgracia, créeme que por mucho que le hayan tratado de bajar el perfil hasta el día de hoy, es una desgracia inconmensurable, donde parte de la radioactividad se ha estado esparciendo, porque, a ver, para que ustedes lo entiendan, es como que si esto fuera una especie de polvareda energética y el mundo que gira sobre sí mismo, esto sin tener que desplazarse ni por el viento ni por nada menos, comienza obviamente a crear un cinturón, una franja que termina en alguna manera por revestir a todo el globo terráqueo, afectando obviamente mayormente a los que están cercanos y posteriormente incluso al otro lado de los océanos, en continentes completamente ajenos, donde hablamos de decenas de miles de kilómetros, y que de repente las enfermedades comienzan a tomarse pueblos tan distantes que llegan, por ejemplo, al continente americano. ¿Qué se dijo de Fukushima? Que volvió a ser noticia, y los japoneses como le bajan el perfil, y la verdad es que esto es un cagazo de proporciones. Alarma en Fukushima, niveles de radiación por el techo. Bueno, atención, porque vamos a dar cifras, y la verdad es que quizás ustedes no se manejan con estas unidades de medición, pero tengo el comparativo para que tengan la noción absoluta del horror. La radiación registrada son ahora tan altas que hasta las máquinas más avanzadas, porque obviamente se meten con instrumentos para hacer las limpiezas, sistemas de protección, y por supuesto cuando dicen ya de aquí para allá un ser humano no aguanta ni un minuto, metemos los robots. Y los robots, maquinaria pesada, súper equipada, aguantan hasta 2 horas y mueren. No. O sea, las propias máquinas se echan a perder por la cantidad de radiación, que van desde fundirse, cables, pelados, o sea, queda la pura cagada, incluso para las mismas máquinas que están hechas especialmente para contener estos desastres. Ahora,
Voy a leer cuál es la unidad que se hizo, que en la medición el día de ayer en Fukushima. Se está, obviamente, arrojando esta planta nuclear, actualmente en desuso, una unidad de 530 sieverts por hora. 530, acuérdense ese número, 530 sieverts por hora. Ya, un sievert, estos son 530, un sievert podría causar en un ser humano una enfermedad de inmediato. O sea, el hombre entra en contacto con una unidad de lo que acabo de decir y entra en estados de mareo, vómito y te manda a la cama de inmediato. 5 sieverts, 5 de esta unidad, entendiendo que, le vuelvo a repasar, hoy en día esto está marcando 530. Tan solo 5 de aquellos mataría a por lo menos una gran cantidad de seres humanos que se manejarían entre los 500 metros del foco de radiación en menos de un mes. Morirían, o sea, no hay cómo salvarlos, se van a morir entre convulsiones, donde un cuerpo completamente colapsado que claramente no es capaz de sostener la vida en sí. Y solo 10 sieverts, solo 10 de estas unidades, que vuelvo a repasar, son 530 lo que está marcando actual, solo 10 a una persona que entre en contacto con esto no puede pasar con vida después de una semana. Se muere con órganos completamente reventados, con hemorragias nasales, de ojos, queda la pura cagada. Eso tan solo con 10 y hoy en día 530, donde por supuesto ni las mismas maquinarias son capaces de resistirlo. O sea, habría que, es una emergencia, habría que desalojar el lugar, poner un sarcófago arriba de la planta nuclear. Es que pese a que ellos lo tienen. Lo han puesto. Han hecho todo lo posible y sin embargo nada ha bastado. Sí, perdón. Se supone que esto va en el tiempo, igual vienen las enfermedades del cáncer, cataratas, vienen muchas enfermedades, va con el tiempo, o sea, ¿cómo se llama? Los accidentes vienen, como te decía. Exacto, la toxicidad va obviamente incubándose en el cuerpo de las personas y no es algo inmediato para aquellos que dicen, mira, yo zafé, porque en realidad yo vivo en un pueblo cercano y allá está la planta nuclear. No, esas personas están condenadas. Es simplemente un asunto de cronología. Años más tarde algo les va a ocurrir. Ojo con aquellos que han tenido descendencia, o sea, aquellos que en los meses siguientes, en los años siguientes, una mujer queda embarazada, sus hijos vienen con problemas graves, a veces con mutaciones, con 3 ojos, o sea, esto que parece de caricatura, literalmente hay es así. Claro, gemelos fusionados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? La radiación es tal que incluso ha llegado hasta Norteamérica. O sea, esto pasó en la isla de Japón y sin embargo en las costas de Norteamérica la radiación ya existe en niveles que uno podría decir sí son bajos, pero lo suficiente para en ciertos plazos enfermar a la gente. Y si la gente no se enferma de manera directa, bastaría que alguien viniera, por ejemplo, de Europa, en un paseo, en un grado turístico por Estados Unidos y comer parte del alimento que ahí se cosecha o se pesca y también estarías claramente expuesto a altos niveles de radiación. Que no lo notarás hoy día, ni mañana, ni en la próxima década quizás, pero parte de tus hijos o enfermedades cuando te va alcanzando la vejez se van a hacer patentes y vas a morir no, digamos, por desgaste de materiales propios, sino quizás de la peor manera. Y una duda que tengo, ¿esta radiación puede desaparecer de forma natural o hay que... Absolutamente. Hay que limpiarlo? Absolutamente. ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer? Se pueden hacer formas de limpieza, sobre todo lo que tiene que ver con las estructuras para que dejen de irradiar. Pero el récord esto lo tiene Chernobyl, que ya te voy a dar la fecha que se necesita para que esto finalmente quede sanitizado por completo. Pero en el caso de Fukushima se calcula con la tecnología que va avanzando de manera precipitada incluso, se calcula que podrían más o menos controlarlo, o sea, dejar 0 rastro de esto en 40 años más. 40 años más, pero ojo, acuérdate de esa cifra, porque cuando vayamos al caso de Chernobyl, es otro nivel, o sea, probablemente quizás ni exista humanidad cuando puedan limpiar esto. Están todos expuestos por 40 años, todos los descendientes y todas las personas a que sufrir las consecuencias. Absolutamente, en mayor o menor grado. O sea, de alguna manera hay personas que quizás terminen muriendo de forma natural, vamos a decir, y no van a manifestar ningún tipo de problema producto de la radiación. Y otros, obviamente, lo van a incubar y van a tener un propósito, un manifiesto de inmediato o directamente a partir de sus descendientes. A ver, entonces, tenemos el dato, que el día de ayer hubo esta explosión cerca de una planta nuclear en Francia. Respecto a Japón, a Fukushima, esto vuelve a ser noticia porque el mayor problema
es que han tratado de bajar el perfil, de tapar los horrores de las mediciones que se han hecho en esta planta nuclear que después del terremoto del año 2011 en ese país ha terminado por contaminar a un alto porcentaje de la población del mundo. Muchos no lo notarán, pero ya al estar instalado en el cuerpo y en las generaciones y obviamente en las descendencias, esto en algún momento se va a hacer tácito, va a aparecer de forma incuestionada a través de todo tipo de problemas. Generalmente, ¿cuáles son las enfermedades más típicas asociadas a algún tipo de cáncer? De algún cáncer que va a dar simplemente por el hecho de estar en otro país, pero estar justo en la franja por donde la radiación pasa como si fuera la corriente de un río. Y ahora sí, vamos al que ha sido designado como dentro de todos los desastres naturales, ecológicos, hechos alguna vez por la mano del hombre, es el de Chernobyl. Nada se parece a esto. Fíjate que incluso en las guerras mundiales, a la larga, van a significar nada en términos estadísticos numéricos con la tremenda destrucción que va a causar esto. A ver, esta planta nuclear, ¿cierto? En Ucrania, perdón, se inauguró en el año 1970. Fíjate que como dio puestos de trabajo a una gran cantidad de personas, 50.000 individuos se fueron a vivir y levantaron un pueblo porque iban obviamente a darles de comer de ahí por generaciones. Los padres iban a heredar sus puestos de trabajo a sus hijos. 50.000 personas vivían en un pueblo que prácticamente nació para trabajar en esta planta nuclear. Como Springfield y los Simpsons, casi. Claro. Maestro, yo creo que hasta ni siquiera es casual. Y fíjense que hasta el día de hoy... O sea, esta planta les daba de comer. Este era el único ingreso, era un buen campo laboral para las personas que quisieran trabajar y alimentar familias, absolutamente. niños. Ok. Quedaron tan prendadas de esa situación que incluso hasta el día de hoy hay personas que se niegan a abandonar sus hogares, recibiendo un golpe de radiación constante desde aquel entonces hasta el día de hoy. Sí, porque no saben qué hacer. Estamos hablando de gente que tiene una formación más rural, claro, gente ya de edad, y que la verdad... Con menos acceso. Exacto, y cuando le explican un poco cuál es su situación, la verdad es que dicen, ¿sabéis qué? Yo entre quedarme acá, ya que aquí está mi casa, no me da para hacerme alguna vivienda en otro lugar, y como que, bueno, me estoy bancando todas las enfermedades que me están llegando, ¿sabéis qué? Es más un desgaste lo otro, y me quedo más. Y finalmente se están muriendo, no de a poco, sino que de una manera acelerada, aunque quizás, digamos, para la escala humana, algunos no lo vean como demasiado rápido. Ya, hace 30 años, vamos a la cronología de esto. En la madrugada del 26 de abril del año 1986 ocurrió este macabro evento. Como les decía, el peor accidente industrial y medioambiental en lo que lleva la historia de la humanidad. La lluvia radioactiva, después de la explosión que se generó en este reactor nuclear, partió obviamente de parte de la Unión Soviética, pasó rápidamente a Europa Oriental, llegó a Escandinavia, Inglaterra, al este de Estados Unidos, y obviamente Rusia fue uno de los países más golpeados. Bueno, esta central nuclear finalmente liberó una cantidad de radiación que hasta la fecha, en sumatoria, va en 500 bombas atómicas. Toma. O sea, desde que esto ocurrió hasta el día de hoy es como si de manera paulatina, lenta, dosificada, hubieran arrojado 500 bombas atómicas, en donde por supuesto el grado de contaminación, en realidad este informe trata de explicarlo de una manera ordenada y siguiendo ciertos parámetros de la propagación de la radiación, pero se dicen que todos, nosotros acá sentados, debiéramos tener algún porcentaje, si bien infinitesimal, pero a todos nos afectó la radiación del desastre de la planta nuclear de Chernobyl. Bueno, la diferencia es que Chernobyl explotó el reactor, uno de los reactores. Sí. Lo que quería decir antes, lo que vimos en las imágenes de Francia, tú ves que las explosiones son de fuego. Entonces, cuando la explosión de Chernobyl se produjo, las luces eran de colores, casi como fuegos artificiales, azules, amarillas, de todas maneras. ¿Cachai? Entonces, ahí se nota la diferencia del impacto ambiental. Absolutamente. Ahora hay una complicación mayor, porque el radio donde esto actúa de manera inmediata, que son decenas de kilómetros, la gente no lo percibe. O sea, de hecho, esto que ocurrió en la noche, que las personas que vivieron un temblor, dice, ¡uy, tembló! Pero fue poco, y listo. Sin saber que en ese momento, a una velocidad inusitada, sus cuerpos estaban siendo invadidos por la radiación de esta planta nuclear. Y más encima fue un error, fue un cagazo así ya de lo más estúpido. Porque estaban bien con la planta nuclear, ¿ah?
tenía muchas cosas que jamás hubieran pasado una inspección. El control de calidad no fue el más exhaustivo para esta planta nuclear. Pero dándoselas de choro dijeron, oye, como no ha pasado nada, aquí nunca ha habido accidente alguno, hagamos una prueba por si algún día hay un desastre. Ya, ¿qué pasaría si se corta la luz? Hagamos algo, pues, cortemos la luz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los reactores nucleares hay que mantenerlos fríos, con agua, cantidades industriales, toneladas de agua, para tratar de mantener el calor. Como funciona su propio computador, que tiene ventiladores, después de cierta temperatura, si no se prendiesen, ¡pum!, se apaga. Como sus teléfonos celulares modernos, que si usted lo lleva ahí en el parabrisas del auto y empieza a manejar con el calor que hace, en algún momento se apaga y te dice, compadre, esta agua llegó a un nivel de calor que no, deja de funcionar. Entonces, agua. Entonces, con el corte de luz, le quitan el suministro y comienza el sobrecalentamiento y la siguiente explosión de parte de la planta nuclear. Y esto, bueno, lo apagaron a propósito, para ver ya cómo si estamos preparados. Ya, empiezan a sonar la alarma, tú corres para allá, para acá. Bueno, no lo pudieron volver a prender, se les pasó la mano, fue más tiempo el necesario, esto explotó. Y obviamente la cantidad de muertos fue inmediata, las personas contaminadas que se murieron en los meses y los años posteriores de la forma más horrorosa. Algunos, la sensación al verlo es como de quemaduras de tercer grado, con cuerpos inflamados, llenos de ampollas. Murieron casi 31 personas al momento. Exactamente, amiga mía, pero de inmediato, que en realidad, yo no sé si debiera decir esto, pero si te va a pasar algo así, lo mejor es morirse inmediatamente, que vivir una agonía en donde una cantidad de enfermedades así acumulativas se van a empezar a manifestar indefectiblemente, inevitablemente a lo largo del tiempo, a través de todo tu cuerpo. Y aquellas personas que no hacen, insisto, acuso, recibo de estas cosas, que siguen a su casa, tienen familia, tienen nuevos bebés y finalmente ellos sufren absolutamente todas las consecuencias a través de las mutaciones celulares. Y además, bueno, ¿fueron directamente afectados cuántos países? 12 aproximadamente. ¿Y cuáles son las enfermedades que tenemos como consecuencia a través de esta emanación de radiación por las plantas nucleares, Mario? Ya Camila había hablado de 31 muertes inmediatas. La gala, perdón. Absolutamente. Perdón, como siempre se sienten iguales. Ya. Gran parte son los trabajadores que estaban en ese momento y muchos los que inmediatamente después dijeron son los encargados de la limpieza. Así como, oye, nos mandamos un condoro, tienen que ir a parchar esto, ir a reparar. Bueno, muchas de esas personas también fueron producto de la contaminación inmediata, que donde hubo muerte instantánea, y otros con el paso de las pocas semanas o meses después. Ahora se calcula que, fíjate que algunos dicen, oye, pero no es tanto. Pero la verdad es que no tienen que fijarse tanto en el número de cadáveres, que se dicen que va a llegar hasta 4.000 más o menos, producto de este accidente, sino de cómo cambia el cuerpo humano, que recién en un montón de generaciones lo vamos a ver. Hay instalación de enfermedades. Es como que la explosión de esta planta nuclear hubiera sido como un arma biológica, para que ustedes lo entiendan, respecto a lo que va a generar en las vidas de casi todos los seres humanos, en algunos mayor porcentaje y en otros en una escala que casi no vamos a notar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cáncer principal que se daba es el cáncer a la tiroides, ¿ok? Generalmente entre niños y adolescentes, y al menos 9 niños han muerto de cáncer producto de esto mismo. Ahora, respecto a la gente que está muriendo de una de las enfermedades más expandidas y que más cobran día hasta el día de hoy, habla un experto, atención. De mis compañeros ya fallecieron, ya no están. Uno solo puede ser que no por radiación, el resto son todos con una relación directa, enfermedades relacionadas directamente con radiación, como cáncer de médula, cáncer de tiroides. Consciente de la peligrosidad, no, porque nadie nos explicó. De escuela, de facultad, sabía, obvio, que es radiación, cómo puede afectar, porque hice academia de guerra y nos enseñaban mucho sobre radiación. Pero no sabíamos qué pasó realmente, qué grande era, no sabíamos qué peligro era, cuánto radiación, nadie sabía nada. Es muy, perdón Galita, inmediatamente te doy la palabra. Es muy interesante lo que él dice, porque tiene un tremendo punto. O sea, en la escuela o en la facultad, o como él lo dice, ¿no?
pareciera que nunca se nos ha instruido mucho respecto a este tema, cuáles son las consecuencias como ciudadanos, cuál es nuestro deber informarnos sobre esto. Hay un cierto perímetro que nosotros tenemos que entender, que no hay que sobrepasar, etcétera. Sí sabemos de guerras, de fechas, qué es lo que se ganó en esa guerra, que me parece perfecto, pero de esto nunca se ha hablado muy bien. Es que yo creo que acabas de subrayar el punto más importante. Probablemente nunca vamos a saber los datos específicos de cuáles son todos los tipos de precauciones, porque si nosotros nos leyeran la cartilla completa, la conclusión sería muy fácil. Mejor no pongamos una planta nuclear. Claro. Pero como eso no es posible para el negocio de otro, la verdad es como tratar de venderte una pomada, e incluso hay congresos. Y aquí yo quiero, a muy modo personal, ya que a mí me ha tocado estar en la escucha de ambas veredas, hay científicos para todo. Porque es increíble, pero la palabra prueba científica sirve para algunas de las estafas más impresionantes y abusivas de todos los tiempos. Siempre digo esto, pero así como de la misma sala de clase donde un profesional de la salud o la nutrición salió, yo puedo de ese mismo curso traer acá un tipo que le va a explicar por qué el café es lo mejor para su cuerpo, y al lado, el que se sentaba al lado, que le va a explicar por qué, digamos, es lo peor o todo lo contrario. Finalmente, cuando nosotros nos tratan de convencer, no, si la energía nuclear es lo mejor, habría que preguntarse, ¿quién paga esos estudios? ¿Para quiénes trabajan? Y fíjate que al final, entre suma y resta, uno debería quedarse con una sola cosa, con los hechos. Bueno, y estas cosas son desastrosas, porque puede que no explote una planta nuclear todos los años, pero la vez que pasa, ¿sabes cuánto va a demorar la limpieza de Chernobyl? Se calcula 20.000 años. 20.000. O sea, bueno, poquito. Algo tranquilo. Lo que está claro es que hay unos responsables directos de que esto sucediera. Y la duda que yo tengo es ¿qué consecuencias hubo sobre estas personas? Precisamente la radiación sobre Europa fue de la siguiente manera. Habla el experto, mira. You'd have thought the blasts would have leveled the plant. But the final reactor was actually only shut down 15 years after the accident. The radiation spread way farther than the imposed 30-kilometer exclusion zone, all across Europe, in fact, with radioactive rain in Ireland. Ahora, sobre las personas responsables de hacer o de probar, de poner a prueba la central, que fueron al final los que crearon o los que al final por los que causaron eso. Claro, ¿qué pasó con ellos? Lo que pasa es que hay una cadena de mando donde finalmente esto se adjudica finalmente al Estado, al gobierno. O sea, hay que entender que un país que en cierta factoría funcionan como responsabilidades gubernamentales. Exacto, o sea que no eran ellos los responsables. Claro, es como que no hay un ser humano, sino que más bien hay una especie de institución. Aparte que todos los que estuvieron implicados fueron obviamente principalmente afectados como producto de la radiación. Así que digamos, poca condena más se le podría agregar a partir de recibir la descarga de su mismísimo error. ¿Maestra? Sí, la duda que tenía era eso, ¿a quién hacían responsable de todo eso? En este caso, un gobierno que se tiene que sacar sus propias palabras nomás. Ahora, quiero, señor director, que enfoquemos las siguientes imágenes, que esto es para que no solo las personas, sino también la vegetación, los árboles, en lo que hoy se conoce como el bosque rojo, con el paso del tiempo empezó a mostrar los detalles de su radiación. Eso que algunos lo deben encontrar re bonito, poético. Claro. Eso se tornó, no estamos viéndolo con un filtro especial. Eso es producto de la radiación, viéndola en vivo y en directo, de una manera más rápida que en un ser humano, que a veces las enfermedades no son tan explícitas a través de las plantas. Eso fue lo que en el año 86 dejó la marca del desastre en los árboles de la zona. Por decirlo de alguna manera, los árboles también se enfermaron, fueron completamente contaminados y con el paso del tiempo fueron obviamente mutando parte de su genética. Esto es un árbol tratando de defenderse, generando, yo no soy experto en la materia, pero quizá algún cambio de composición en la clorofila. Que sí, porque el color es uniforme, es un rojo para toda la naturaleza. Total, está como respondiendo, es casi como... ¿Cómo sabe la naturaleza? A veces puede llegar a ser tan poética en donde tiene un bosque de sangre, en estricto rigor. O sea, a veces uno como se una buena sorprende metáfora. Es una exactamente cómo puede encontrar ciertos colores simbólicos para que el ser humano le quede patente el recuerdo de cuán desastroso puede ser un error, y en este caso uno tremendamente torpe, que queriendo obviamente probar, digamos, hasta dónde pueden llegar y cuáles son sus errores. Oye, me imagino que esta es una zona que está totalmente bloqueada, nadie puede ingresar a esto. Me gustaría decirle que sea amiga mía, pero aunque usted no lo crea, existen turismo
algunos legales y otros ilícitos para ir a la zona de Chernobyl. Y por supuesto, los que son un poquito más caros y los que claramente se hacen sin ningún tipo de permiso, te llevan a partes contaminadas porque te venden la pomada que ya no es tan peligroso, que no pasa nada. Incluso te dicen, mira, si te va a pasar algo, te va a pasar en 70 años más y probablemente no vas a estar ni vivo, así que no tienes de qué preocuparte, y te llevan a ver estos terribles y monstruosos espectáculos. ¿Me hablar de agricultura entonces? No, señor, olvídate, no. porque- Imagínate, es que ese es el problema. Así los árboles. Están así, absolutamente. Ahora, ¿sabes qué? Lo que tú me dices a mí me despierta otra cosa, que como esto lo acallaron, cerca de los lugares habían grandes empresas, de hecho lo puedo decir, no tengo que mencionar marca, una de las más famosas industrias de leche en polvo, ¿cierto? ¿Ya? Que es una de las más reputadas. Y la verdad es que tú decías, bueno, ¿qué hacemos? ¿Botamos todo esto o las vendemos nomás? Porque varias se vendieron igual nomás. No. Bueno, a varios países, incluido Chile. Afortunadamente lograron detenerlo, pero el problema es que ha pasado tanto tiempo y ya nadie está custodiando por completo la zona que, como tú decías, ¿qué tal si es que alguien está plantando, haciendo agricultura por ahí y parte de la fruta o alguna especie que nosotros recibimos viene directamente comiendo Chernobyl? El caso, amigo mío, es simplemente decirle, vuelven a estar en noticias los reactores nucleares, hay accidente, no estamos libres y por mucho que te quieran vender la pomada de que es la mejor forma de energía, la más limpia,